¿Alguna vez has sentido el filo de la traición clavarse en lo más profundo de tu corazón? Tal vez confiaste plenamente en alguien, abriste tu vida, tus secretos, tus sueños, y un día, sin previo aviso, esa persona te dio la espalda. Te dejó solo, habló mal de ti, te lastimó. La traición es una de las heridas más profundas que un ser humano puede experimentar, y lo peor es que casi siempre viene de alguien que amamos. ¿Y si te dijera que hay una manera de superar ese dolor sin cargar con el peso del rencor? Jesús mismo enfrentó la traición de la manera más cruel y desgarradora. Fue traicionado por uno de sus discípulos, entregado con un beso por unas cuantas monedas de plata, y no solo eso, sino que también fue abandonado por quienes más le amaban en su momento de mayor angustia. Él conoció el dolor de ser traicionado, humillado y negado. Pero en medio de ese sufrimiento, Jesús nos dejó el más poderoso secreto para superar la traición y transformar nuestro dolor en victoria. Tal vez hoy te sientes herido por alguien en quien confiabas. Quizás te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo perdonar? La traición no solo duele, sino que también nos deja con miedo. Miedo a volver a confiar, miedo a ser heridos de nuevo. Pero quiero decirte algo. La traición puede ser la puerta que Dios usa para llevarte a un nivel más alto en tu fe, en tu propósito y en tu sanidad interior. Porque la verdad es que la traición no tiene la última palabra sobre tu vida. Lo que aprenderás hoy en este estudio bíblico cambiará la forma en que ves el dolor de la traición. Verás que hay un propósito mayor detrás de cada herida y que Dios nunca te deja solo en tu sufrimiento. Verás que Dios puede usar incluso la traición para bendecirte. Jesús sabía que sería traicionado. No fue una sorpresa para él, pero aún así no permitió que la traición lo consumiera. No permitió que el resentimiento tomara control de su corazón. Y lo que hizo después es un modelo de sanación que muy pocos entienden, pero que hoy revelaremos en este video. ¿Cómo enfrentó Jesús la traición? ¿Cómo pudo seguir amando a pesar del dolor? ¿Cómo pudo perdonar incluso a quienes lo entregaron? Hoy responderemos a estas preguntas y más. Veremos lo que dice la palabra de Dios y cómo estos principios pueden aplicarse a tu vida para que puedas sanar completamente y seguir adelante sin las cadenas del rencor. Ahora bien, antes de comenzar con el estudio profundo de la Biblia, quiero que hagas algo importante. Quiero que dejes en los comentarios la frase «Dios sana mi corazón» como un acto de fe, declarando que este video será una herramienta de restauración para tu vida. También quiero que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan sanidad. Tal vez alguien hoy está llorando en silencio por una traición, y este video puede ser la respuesta de Dios para su vida. Y presta atención, porque en la penúltima enseñanza de este video revelaré una clave espiritual poderosa que puede desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas antes de escucharla, así que prepárate, abre tu corazón, porque lo que vas a escuchar a continuación puede ser la respuesta que has estado buscando por tanto tiempo. 1. La traición de Judas. Cuando el enemigo viene de adentro, la traición más dolorosa no viene de un extraño, sino de alguien cercano. Jesús fue entregado por Judas, uno de los 12 discípulos que habían caminado con él, comido con él, visto sus milagros y oído sus enseñanzas. Judas no era un enemigo externo, era parte del círculo íntimo, alguien en quien Jesús confió, a quien le confió el dinero del grupo, y sin embargo, por 30 monedas de plata, lo vendió. El beso de la traición
Mateo 26, 47, 50 nos cuenta el momento exacto de la traición. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una turba armada con espadas y palos, enviada por los principales, sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: al que yo bese, ese es, apréndanlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, maestro», y lo besó. Jesús le contestó: «Amigo, ¿a qué vienes?» Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. ¿Te das cuenta? Jesús lo llamó amigo, incluso en el momento de la traición. Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, sabía que ese beso no era un saludo de amor, sino una señal para entregarlo. Y aún así, no reaccionó con rabia, con odio o con venganza. Jesús enfrentó la traición con calma, con dominio propio, con una paz que solo podía venir de su comunión con el Padre. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando somos traicionados, la primera reacción de nuestra carne es el enojo, la ira, el deseo de justicia. Pero Jesús nos muestra que hay otro camino, un camino más alto, un camino de confianza total en Dios. Cuando la traición es parte del plan, Jesús pudo haber evitado a Judas, pudo haberlo confrontado antes de que lo entregara, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la traición de Judas no estaba fuera del control de Dios. Él entendía que incluso el acto más vil de traición podía ser usado para cumplir el propósito divino. A veces, cuando somos traicionados, pensamos que todo se derrumba. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué no lo evitó? Pero lo que Jesús nos enseña es que incluso la traición puede ser parte del plan de Dios para nuestra vida. Si Judas no hubiera entregado a Jesús, no habría cruz, no habría redención, no habría salvación para la humanidad. De la misma manera, hay traiciones en tu vida que pueden parecer injustas, que pueden doler profundamente, pero que Dios usará para algo más grande. Quizás esa traición te apartó de una persona que te habría llevado por un mal camino. Quizás te llevó a una temporada de crecimiento, o quizás te enseñó una lección que necesitabas aprender. Lo que Judas hizo fue malo, pero lo que Dios hizo con eso fue glorioso. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Si hoy llevas en tu corazón el peso de una traición, quiero que recuerdes esto. 1. Dios la vio venir antes que tú. Nada de lo que ocurre en tu vida sorprende a Dios. Él ya sabía que esto iba a pasar y tiene un plan para usarlo para tu bien. 2. No permitas que la traición envenene tu corazón. La reacción de Jesús no fue de odio ni de venganza, sino de paz. El rencor te ata, pero el perdón te libera. 3. A veces, la traición es el inicio de algo más grande. Jesús no se quedó atrapado en la traición de Judas. Él siguió adelante porque sabía que había algo más importante después. Si hoy estás luchando con el dolor de una traición, recuerda esto: Dios no ha terminado contigo. La traición no es el final de la historia. Es solo el comienzo de un nuevo capítulo que Dios está escribiendo en tu vida. 2. Pedro y la traición del amigo que prometió nunca fallar. A veces, la traición no viene de un enemigo, sino de alguien que juró estar a tu lado para siempre. Si la traición de Judas fue un acto calculado, lleno de maldad y avaricia, la traición de Pedro fue diferente. Fue la traición de alguien que realmente amaba a Jesús, pero que en el momento de la prueba cayó en el miedo y la debilidad. Esta es la historia de una promesa rota. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pedro era el discípulo más impulsivo, el que siempre hablaba con pasión, el que juró que jamás traicionaría a Jesús.
En Mateo 26, 33, 35 vemos su determinación. Pedro le dijo, «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús le contestó, «Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro insistió, «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Pedro estaba convencido de que nunca fallaría, que su lealtad a Jesús era inquebrantable, pero horas después, cuando Jesús fue arrestado, todo cambió. Cuando el miedo es más fuerte que la lealtad, Pedro siguió a Jesús a la distancia. Lo vio ser arrestado, lo vio ser golpeado y llevado ante las autoridades. Y cuando alguien lo reconoció y le preguntó si era su discípulo, Pedro negó a Jesús. «No lo conozco». Lo negó una segunda vez. «No sé de qué hablas». Y finalmente, por tercera vez, con juramento, «No conozco a ese hombre». Mateo 26, 69, 75. En ese momento, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús y se dio cuenta de lo que había hecho. Había negado a su maestro, y entonces salió afuera y lloró amargamente. Cuando la traición viene de quien menos esperas, el dolor de la traición de Pedro no solo fue para Jesús, sino también para Pedro mismo. Él nunca pensó que sería capaz de fallarle a su Señor. A veces, las personas que más nos prometen fidelidad, las que nos dicen «siempre estaré aquí», terminan fallándonos cuando más las necesitamos. No porque nos odien, sino porque tienen miedo, porque son débiles, porque en el momento de la prueba no soportan la presión. Tal vez has vivido esto. Tal vez alguien que te prometió amor, amistad o apoyo incondicional te dejó solo en el peor momento. Jesús entendió la debilidad humana. Sabía que Pedro lo negaría, pero también sabía que su historia no terminaría ahí. La restauración después de la traición. Jesús no rechazó a Pedro por haberlo negado. Después de su resurrección, lo buscó y lo restauró. En Juan 21, 15, 17, Jesús le pregunta 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». 3 veces Pedro responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». 3 negaciones, 3 oportunidades para redimirse. Jesús no se quedó en la traición. Él restauró a Pedro y lo convirtió en un líder fundamental de la iglesia. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Si has sido traicionado por alguien que prometió estar siempre contigo, hay algo que necesitas recordar. 1. En veces, las personas fallan no porque quieran hacer daño, sino porque tienen miedo. No siempre la traición viene del odio. A veces viene de la debilidad humana. 2. Jesús no dejó que la traición definiera a Pedro. No lo condenó, sino que le dio la oportunidad de restaurarse. Del mismo modo, Dios puede restaurar relaciones rotas en tu vida. 3. No permitas que el dolor de una traición te haga cerrar tu corazón. Jesús pudo haberse alejado de Pedro para siempre, pero en lugar de eso lo buscó. A veces, el perdón es la clave para ver la obra de Dios en alguien más. Si alguna vez has sentido que alguien te falló cuando más lo necesitabas, recuerda que Dios puede transformar esa traición en una historia de redención. Lo que hoy duele, mañana puede ser testimonio de cómo Dios restaura lo que parecía perdido. 3. José y la traición que lo llevó al propósito de Dios. Algunas traiciones son tan profundas que nos hacen sentir abandonados y sin esperanza. Pero lo que hoy parece una traición puede ser el camino que Dios usa para llevarte a tu destino. José, el hijo de Jacob, conoció la traición de la manera más cruel posible, por parte de su propia familia. Sus propios hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo y lo dieron por muerto. Pero lo que parecía el peor momento de su vida, Dios lo transformó en la clave de su propósito. Cuando los que deberían amarte te hacen daño,
La historia de José comienza con un favor especial de Dios sobre su vida. Era un joven con sueños proféticos, con una visión de grandeza, con un futuro prometedor. Pero sus hermanos no soportaron verlo prosperar. En Génesis 37:4 dice: sus hermanos lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. El odio de sus propios hermanos creció hasta el punto en que decidieron deshacerse de él. Viene el soñador, dijeron. Matémoslo y veamos qué pasa con sus sueños. Génesis 37, 19, 20. Pero en lugar de matarlo, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Lo arrojaron a una vida de sufrimiento y abandono. José pasó de ser el hijo amado de su padre a ser un esclavo sin derechos. La traición lo hizo perderlo todo. Dios estaba en medio de la traición. Para cualquiera, esto habría sido el final. Pero Dios tenía un plan que José no podía ver todavía. La Biblia dice que Jehová estaba con José y todo lo que hacía prosperaba. Génesis 39:2. Incluso en la esclavitud, Dios seguía guiando su vida. Años después, José pasó de ser un esclavo olvidado a ser el gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del reino. Pero lo más impactante ocurrió cuando sus hermanos volvieron a verlo, sin saber que él ahora tenía el poder de salvarlos o condenarlos. José tuvo en sus manos la oportunidad de vengarse, pero en lugar de eso, les dijo estas palabras que deben quedar grabadas en nuestro corazón. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para preservar la vida de muchos. Génesis 50:20. Cuando la traición es la antesala de la bendición, si los hermanos de José nunca lo hubieran vendido, nunca habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera sido esclavo, nunca habría llegado a la casa de Potifar. Si nunca hubiera sido acusado injustamente, nunca habría ido a prisión. Si nunca hubiera estado en prisión, nunca habría interpretado los sueños del faraón. 4. David y la traición de alguien que amaba como un hijo. La traición duele más cuando viene de alguien a quien amamos profundamente. David experimentó una de las traiciones más desgarradoras de la historia bíblica, la de su propio hijo, Absalón. David era un rey fuerte, un líder amado, pero también un padre. Y el golpe más doloroso que recibió no fue de un enemigo extranjero, sino de su propio hijo, quien intentó arrebatarle el trono. Cuando la traición viene de la persona que más amas, Absalón era un hijo con gran carisma y belleza. La Biblia dice en 2 Samuel 14:25, en todo Israel no había hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta del pie hasta la coronilla no tenía defecto. Pero detrás de esa apariencia perfecta había un corazón lleno de resentimiento y ambición. Con el tiempo, Absalón comenzó a conspirar contra su padre. Se ganó el corazón del pueblo con falsas promesas y manipulaciones. En 2 Samuel 15:6 dice, así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Y un día el hijo traicionó al padre. Absalón se proclamó rey, y David tuvo que huir para salvar su vida. Imagínate el dolor de David. Su propio hijo, a quien amaba, lo había traicionado. Este no era un enemigo cualquiera, era su sangre, su familia, su hijo. La traición de Absalón no solo le quitó el trono momentáneamente, sino que le rompió el corazón. ¿Cómo enfrentó David la traición? David no reaccionó con odio ni con venganza. No maldijo a su hijo, no buscó destruirlo. En lugar de eso, clamó a Dios. En medio de su dolor, escribió el Salmo 55, 12, 14, donde expresa la tristeza de ser traicionado por alguien cercano. Si un enemigo me insultara, yo lo soportaría. Si un adversario se alzara contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi íntimo amigo,
con quien compartía dulces conversaciones mientras íbamos juntos a la casa de Dios. David no entendía por qué su hijo lo había traicionado, pero en lugar de llenarse de amargura, se refugió en Dios. Cuando Dios se encarga de la traición, Absalón finalmente encontró su destino. En una batalla, su hermoso cabello quedó atrapado en las ramas de un árbol mientras huía, y fue ejecutado por los soldados de David. Cuando le dieron la noticia a David, su reacción fue llorar amargamente. Absalón, hijo mío, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. 2 Samuel 18:33. A pesar de la traición, David nunca dejó de amar a su hijo. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque el dolor de la traición es real, no debemos permitir que el odio y la venganza dominen nuestro corazón. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Si has sido traicionado por alguien a quien amas profundamente, aprende de la reacción de David. 1. Refúgiate en Dios. No dejes que la traición te aleje de tu fe. David clamó a Dios en su dolor y encontró fortaleza en él. 2. No permitas que la traición convierta tu amor en odio. David nunca dejó de amar a Absalón, aunque le había hecho mucho daño. 3. Dios se encargará de la situación. David no buscó venganza. Dios mismo puso las cosas en su lugar. Si hoy sientes el dolor de haber sido traicionado por alguien cercano, recuerda esto. Dios ve tu dolor. Él sabe lo que te han hecho, y si te refugias en Él, sanará tu corazón y restaurará tu vida. No dejes que la traición defina tu futuro. Dios tiene algo mayor para ti. Si nunca hubiera interpretado los sueños del faraón, nunca habría llegado a ser gobernador de Egipto. Y si nunca hubiera sido gobernador, su familia habría muerto en la hambruna y la historia de Israel sería completamente diferente. ¿Lo ves? A veces la traición es la herramienta que Dios usa para posicionarnos en el lugar correcto. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Si hoy estás sufriendo por una traición, recuerda la historia de José y aplícala a tu vida con estas verdades. 1. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy parece un golpe, mañana puede ser el inicio de una gran bendición. 2. El favor de Dios sigue contigo, incluso en medio del dolor. José era esclavo, pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Dios sigue estando contigo ahora. 3. Lo que otros hicieron para dañarte, Dios lo usará para tu bien. La traición no cancela el plan de Dios, sino que a veces lo acelera. Si hoy sientes que alguien te traicionó y te destrozó la vida, recuerda esto. Dios tiene la última palabra. Lo que hoy duele, mañana será testimonio de cómo Dios usó esa traición para llevarte exactamente donde necesitas estar. 5. Job y la traición de los amigos que debieron apoyarlo. Algunas traiciones no vienen de enemigos ni de familiares, sino de aquellos que considerábamos nuestros amigos más cercanos. Job fue un hombre justo que lo perdió todo, y en su momento de mayor sufrimiento, en lugar de recibir apoyo, fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. La traición de un amigo puede ser tan dolorosa como la de un enemigo, porque nos toma por sorpresa. Cuando Job lo perdió, todo Job era un hombre íntegro, bendecido por Dios. Tenía una gran familia, riquezas y salud, pero en un solo día perdió todo. Satanás pidió permiso a Dios para probar su fe, y en poco tiempo perdió sus hijos en un trágico accidente. Perdió sus riquezas en ataques y desastres naturales. Perdió su salud, quedando cubierto de llagas. Job pasó de ser el hombre más próspero de la región a estar sentado en cenizas, con el cuerpo adolorido y el alma rota. En ese momento necesitaba apoyo, necesitaba amigos. Cuando los amigos te traicionan con sus palabras, Job tenía
3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos viajaron para verlo en su sufrimiento, pero en lugar de consolarlo, lo condenaron. Le dijeron frases como, ¿acaso Dios castiga al inocente? Job 4:7. Seguramente algo hiciste para merecer esto. Job 8:6. Tus palabras son como un viento huracanado. Job 8:2. Imagínate el dolor de Job. No solo había perdido todo, sino que ahora sus propios amigos lo acusaban y lo hacían sentir culpable por su dolor. En Job 19:14 dice, mis parientes me han abandonado, mis amigos cercanos se han olvidado de mí. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has atravesado un momento difícil y las personas que esperabas que te apoyaran te dieron la espalda? Quizás un amigo te juzgó en lugar de ayudarte. Quizás, en tu peor momento, en lugar de recibir palabras de aliento, solo recibiste críticas. Ese es un tipo de traición que duele profundamente. La respuesta de Job: no dejó que la traición de los amigos lo alejara de Dios. A pesar de todo lo que Job pasó, él no dejó que la traición de sus amigos lo hiciera apartarse de Dios. Job podría haberlos odiado, podría haber guardado rencor, podría haber cortado toda relación con ellos, pero en lugar de eso hizo algo increíble. Cuando Dios restauró a Job y le devolvió el doble de lo que había perdido, le pidió a Job que orara por sus amigos. Después que Job oró por sus amigos, el Señor lo restauró y le dio el doble de lo que antes tenía. Job 42:10. Job no se dejó envenenar por la traición. Oró por aquellos que lo habían lastimado, y eso abrió la puerta para que Dios lo bendijera más de lo que había imaginado. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Si alguna vez has sido traicionado por un amigo, recuerda estas verdades. 1. No todas las personas reaccionarán como esperas en tus momentos difíciles. Hay quienes te apoyarán, pero también habrá quienes te critiquen en lugar de consolarte. 2. No permitas que la traición te aleje de Dios. Job sufrió, pero nunca dejó de confiar en Dios. 3. Perdona y ora por aquellos que te han lastimado. No por ellos, sino porque al hacerlo te liberas y permites que Dios te restaure. Si hoy llevas el dolor de la traición de un amigo, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él sigue contigo y restaurará lo que has perdido. No dejes que la traición te amargue. Dios tiene una bendición mayor esperándote. 6. Moisés y la traición del pueblo que él intentó salvar. Hay un tipo de traición que duele de una manera única. Cuando das todo por alguien y en lugar de gratitud, recibes rechazo, murmuraciones y traición. Esto fue lo que vivió Moisés con el pueblo de Israel. Él los sacó de la esclavitud, les mostró milagros asombrosos, intercedió por ellos ante Dios, y aún así lo traicionaron una y otra vez. Cuando la gente olvida lo que hiciste por ellos, Moisés fue llamado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Bajo su liderazgo, Dios hizo milagros increíbles. Las plagas que derrotaron a Faraón, la apertura del Mar Rojo, el maná del cielo que los alimentó en el desierto. Dios usó a Moisés para cambiar la historia de Israel, pero en lugar de gratitud, el pueblo murmuró y se rebeló contra él. En Éxodo 16:2-3, apenas unas semanas después de salir de Egipto, dijeron: «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí teníamos comida, pero aquí en el desierto vamos a morir de hambre». Imagínate el dolor de Moisés. Él había arriesgado su vida para salvarlos, y ahora lo acusaban de llevarlos a la muerte. Pero lo peor ocurrió en el monte Sinaí, cuando el pueblo se aparta y te traiciona. Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo se rebeló y cometió una traición espantosa. Haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué ha pasado con Moisés.
Éxodo 32:1. Mientras Moisés estaba orando y buscando a Dios por ellos, el pueblo se hizo un becerro de oro y comenzó a adorarlo. Imagínate la escena. Moisés baja del monte con las tablas de la ley en sus manos, con el rostro iluminado por la gloria de Dios, y lo primero que ve es a su pueblo bailando y adorando un ídolo. El mismo pueblo que había visto milagros con sus propios ojos lo traicionó y se apartó de Dios. ¿Cómo enfrentó Moisés la traición? Moisés tuvo el derecho de enojarse, y lo hizo. La Biblia dice en Éxodo 32:19 que cuando vio al pueblo adorando el becerro de oro, rompió las tablas de la ley en el suelo. Pero lo que hizo después es sorprendente. En lugar de abandonar al pueblo, en lugar de dejar que Dios los destruyera, Moisés intercedió por ellos. Si vas a borrar a este pueblo, entonces bórrame a mí también de tu libro. Éxodo 32:32. Moisés amaba al pueblo aun cuando lo traicionaron. Él sabía que la traición dolía, pero también sabía que Dios era misericordioso. Cuando amas a personas que no te valoran, tal vez has vivido algo similar. Tal vez has dado todo por alguien y en lugar de gratitud, solo recibiste desprecio, ingratitud o traición. Quizás ayudaste a alguien, pero cuando más lo necesitaste te abandonó. Quizás entregaste tu amor y lo pisotearon. Quizás has guiado a otros en el camino de Dios, pero se apartaron y te dieron la espalda. Moisés nos enseña que nuestro amor no debe depender de la gratitud de los demás. Sigue amando, sigue haciendo el bien, porque Dios ve todo lo que haces. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? 1. No te desanimes si otros no valoran lo que haces. Moisés no trabajaba para la aprobación del pueblo, sino para Dios. 2. Intercede por aquellos que te han traicionado. En lugar de desearles mal, ora por ellos. Moisés pidió misericordia por el pueblo y Dios lo escuchó. 3. Dios es tu recompensa, no la gente. La aprobación de las personas es temporal, pero lo que haces para Dios tiene recompensa eterna. Si alguna vez has sentido que has dado mucho y no has recibido nada a cambio, recuerda esto. Dios ve todo lo que haces en secreto y Él te recompensará en público. No dejes que la traición te detenga. Sigue adelante, porque Dios tiene algo mayor para ti. 7. Jesús y la traición de la multitud que primero lo aclamó. Hay un tipo de traición que es especialmente dolorosa. Cuando las mismas personas que te admiraban y apoyaban, de repente se vuelven en tu contra. Jesús experimentó esto de una manera brutal. La misma multitud que lo recibió con palmas y gritos de «Hosana» fue la que días después gritó «Crucifíquenlo». Cuando la gente cambia de opinión sobre ti, el domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén y fue recibido como un rey. La gente extendía sus mantos en el camino, cortaban ramas de palma y gritaban con entusiasmo, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. Era un momento de gloria. Parecía que todos lo amaban, pero en menos de una semana, todo cambió. Los mismos que lo alababan ahora gritaban, «Crucifíquenlo». Mateo 27:22. ¿Qué pasó? Jesús no cambió. Él seguía siendo el mismo. Pero la multitud nunca fue realmente fiel. Su amor era superficial, emocional, basado en lo que podían recibir de él. Cuando se dieron cuenta de que Jesús no cumpliría sus expectativas de un Mesías político, cuando vieron que no iba a derrocar a los romanos, se sintieron decepcionados y lo traicionaron. Las personas son volubles, pero Dios es constante. Jesús nos enseña una lección importante. Nunca pongas tu identidad en la aprobación de la gente. Si hoy te aplauden, mañana pueden olvidarte. Si hoy te admiran, mañana pueden criticarte. La fidelidad humana es frágil,
pero la fidelidad de Dios es eterna. Jesús no se dejó afectar por la traición de la multitud. Él sabía quién era y cuál era su misión. Él no vivía por la opinión de la gente, sino por la voluntad del Padre. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? 1. No te desanimes si las personas cambian de opinión sobre ti. La multitud lo hizo con Jesús, lo harán contigo también. 2. No pongas tu confianza en la aprobación de los demás. Hoy puedes ser el héroe, mañana el villano, pero la opinión de Dios sobre ti nunca cambia. 3. Perdona a quienes te traicionan por conveniencia. Jesús no se amargó contra la multitud. En la cruz, en lugar de maldecirlos, oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si alguna vez has sentido la traición de alguien que primero te admiraba y luego te dio la espalda, recuerda, Dios sigue a tu lado. Su amor no cambia. Su fidelidad es eterna. No te dejes afectar por la inconstancia de la gente. Tu identidad está en Dios, no en la opinión de los demás. 8. Pablo y la traición de los que lo abandonaron en su momento de necesidad. La traición no siempre es un ataque directo. A veces la traición es el abandono. Cuando más necesitamos a alguien, cuando más confiamos en su apoyo, descubrimos que nos han dejado solos. El apóstol Pablo experimentó esto en carne propia. Fue abandonado por personas en quienes confiaba, justo en los momentos más oscuros de su vida. Cuando todos se apartan de ti, Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio, a fundar iglesias, a levantar líderes. Pero cuando llegó el momento de enfrentar juicio y prisión, muchos lo dejaron solo. En 2 Timoteo 4:16, Pablo escribe con dolor: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Imagínate ese momento. El gran apóstol, el hombre que había dado su vida por la iglesia, ahora estaba solo, sin nadie que lo defendiera. Esperaba apoyo, pero encontró abandono. Sin embargo, lo que dice después es poderoso. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2 Timoteo 4:17. Cuando Dios es el único que queda. A veces, Dios permite que ciertas personas se aparten de nuestra vida para que aprendamos a depender solo de Él. Pablo comprendió esto. No dejó que la traición lo llenara de amargura. En lugar de eso dijo, que no les sea tomado en cuenta. Perdonó a quienes lo abandonaron y se enfocó en la presencia de Dios. Porque cuando todos nos dejan, Dios sigue estando allí. La traición de Demas. Cuando la gente elige el mundo en lugar de la fe, Pablo también experimentó otro tipo de traición. La de aquellos que, en lugar de seguir en la fe, se fueron tras el mundo. En 2 Timoteo 4:10 menciona a un antiguo colaborador suyo. Demas me ha abandonado porque ama este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era un compañero de ministerio, un hermano en la fe. Pero en algún momento decidió dejarlo todo. Esto es algo que duele profundamente. Cuando alguien que compartía la fe contigo, de repente la abandona. Cuando alguien que caminaba contigo en la vida, de repente toma otro rumbo. Pero Pablo no permitió que eso lo desanimara. Siguió adelante confiando en Dios. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? 1. Si alguna vez te han abandonado en un momento difícil, recuerda, Dios sigue a tu lado. Pablo dijo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. 2. Si alguien se aparta de la fe o del camino que compartían juntos, no te desanimes. Cada persona tiene su propio camino delante de Dios. 3. Perdona a quienes te han dejado solo. Pablo no guardó rencor. Él oró para que Dios no les tomara en cuenta su abandono. Si hoy sientes que alguien te ha dado la espalda, si esperabas apoyo y solo encontraste soledad, recuerda esto, Dios nunca te abandona.
Cuando todos se apartan, Él sigue firme a tu lado. No dependas de la fidelidad de las personas, depende de la fidelidad de Dios. 9. Gomer y la traición dentro del matrimonio. Cuando el amor es traicionado pero Dios restaura. Parte 2. Oseas encontró a Gomer en el lugar más bajo en el que podía estar. Había caído en la esclavitud. La mujer que una vez fue su esposa, la madre de sus hijos, ahora estaba siendo subastada como una esclava cualquiera. Para muchos, esto habría sido el final. Un amor traicionado, una relación destruida sin posibilidad de restauración. Pero lo que Oseas hizo después es una de las demostraciones más poderosas del amor de Dios. Cuando Dios nos compra de vuelta, aunque no lo merecemos, Oseas no la humilló, no la rechazó. En lugar de eso, pagó el precio por ella y la redimió. Entonces la compré por 15 piezas de plata y 1 homer y medio de cebada. Oseas 3:2. Él la compró de vuelta. Piénsalo por un momento. La mujer que lo traicionó, que lo abandonó, que le rompió el corazón, Él la rescató pagando un precio. Esto es una poderosa representación del amor de Dios por nosotros. Dios nos ama aun cuando le hemos traicionado. Nos busca aun cuando nos hemos alejado. Nos redime aunque no lo merecemos. Así como Oseas pagó el precio por Gomer, Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz. Cuando Dios restaura lo que parecía perdido, Oseas no solo la rescató, sino que le dio una nueva oportunidad. Le dijo en Oseas 3:3, «Tú vivirás conmigo por muchos días, no serás infiel, ni estarás con otro hombre, y yo me portaré contigo de la misma manera». No le guardó rencor, no le recordó su pasado, la restauró completamente. Esta historia nos enseña que, aunque la traición es dolorosa, Dios puede traer sanidad, restauración y un nuevo comienzo. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? 1. Dios te ama incluso si le has fallado. Así como Oseas amó a Gomer, Dios te sigue amando aunque te hayas alejado de Él. 2. El amor de Dios no es condicional. No nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos para Él. Su amor no se acaba, aunque le fallemos. 3. Dios puede restaurar lo que parecía destruido. Si Dios restauró a Gomer, puede restaurar tu vida, tu corazón y tus relaciones. Si alguna vez has sido traicionado en el amor, si sientes que tu corazón ha sido destrozado, recuerda que Dios es el único que puede restaurar por completo lo que ha sido roto. Y si sientes que has sido tú quien ha fallado, recuerda que Dios no te rechaza. Él te busca, te ama y pagó un alto precio por ti. La traición no tiene la última palabra. Dios es experto en escribir finales de redención. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este. Eso significa que Dios está haciendo algo especial en tu vida. Este no fue un video más. Este fue un mensaje que el Espíritu Santo puso en tu camino porque hay algo que Él quiere sanar en tu corazón. El dolor de la traición es real, pero la sanidad de Dios es aún más poderosa. Hoy aprendimos cómo grandes hombres de la Biblia fueron traicionados, pero en cada historia vimos algo en común. Jesús fue traicionado, pero la traición no detuvo su propósito. José fue vendido por sus hermanos, pero Dios usó la traición para llevarlo a su destino. David fue traicionado por su hijo, pero Dios restauró su vida. Job fue traicionado por sus amigos, pero Dios lo bendijo el doble al final. Pablo fue abandonado, pero Dios nunca lo dejó. Gomer traicionó a Oseas, pero fue restaurada por amor. Si Dios pudo hacerlo con ellos, también puede hacerlo contigo. La traición no tiene que definir tu vida. Dios tiene un propósito más grande que cualquier herida que hayas sufrido. ¿Qué hacer ahora?
Si esta palabra habló a tu corazón, quiero que hagas algo importante. Escribe en los comentarios: Dios sana mi corazón y transforma mi dolor en propósito. Cuando escribes esto, no solo estás comentando un video, estás declarando con fe que Dios está obrando en tu vida. Y algo más, comparte este video. Tal vez conoces a alguien que está luchando con el dolor de una traición. Al compartir este mensaje, puedes ser el instrumento que Dios use para sanar a otra persona. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. Porque cada video aquí es una semilla de fe, una palabra de aliento, un mensaje que Dios puede usar para hablarte en los momentos en que más lo necesites. Antes de cerrar, quiero que hagas algo más. No pauses este video aún. Tómate un momento para cerrar los ojos, respirar profundo y sentir la paz de Dios en tu corazón. Usa estos últimos segundos para hablar con Dios. Dile lo que sientes, dile lo que te duele y sobre todo, dale gracias, porque lo que hoy es una herida, mañana será testimonio de su gloria. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.